Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato de prepararse para el fin. Es muy importante saber cómo eran las personas y qué sucedió en los tiempos de Noé, porque los últimos tiempos previos a la segunda venida de Cristo serán como en los días de Noé. La humanidad prediluviana tenía un deterioro moral tan grande que Dios decidió poner fin a toda vida en la tierra. Previamente advirtió a Noé de su plan y le comunicó un propósito de salvación para preservarle la vida a él, a su familia y a un remanente de las especies de animales. De igual manera, desde la venida de Cristo hasta el final de los tiempos, Dios ha preparado un plan de salvación más amplio, en el que todo aquel que cree en Jesús tiene el perdón de pecados y la vida eterna. Tal es así que todo aquel que cree en Jesús está preparado para el fin último de todas las cosas, que acontecerá en día y hora que solo Dios sabe. Veamos, en tiempos de Noé, Dios decidió poner fin al mundo. Después del pecado, la humanidad se dividió en sociedad impía y en sociedad adoradora de Dios. Los impíos pasaban de Dios, siendo malos, mientras que los piadosos invocaban el nombre de Jehová. Génesis 4, 16, 18, 23 al 24. Salió Caín de delante de Jehová y engendró a Lamet, quien dijo: un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, y seré vengado 70 veces 7. Estas breves palabras nos describen la sociedad cainita, la sociedad impía. Caín salió de delante de Jehová, es decir, Caín abandonó a Dios. Caín engendró a Lamet, quien era un hombre sanguinario y vengativo. Así era la sociedad cainita, la sociedad impía, una sociedad mala. Y la otra sociedad, la sociedad setita, los descendientes de Set, nos dice Génesis 4:26 que a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta otra sociedad era la sociedad piadosa, formada por hombres y mujeres como Set, como Enot, del cual la Biblia dice, Génesis 5, 22 y 24, caminó Enot con Dios. Y fueron todos los días de Enot 365 años. Caminó pues Enot con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminar con Dios. Qué hermosa manera de describir la vida de una persona. Caminar con Dios, andar junto a Dios. Es decir, tener a Dios permanentemente a través de la fe en la vida, tomar en cuenta a Dios, su palabra, sus enseñanzas, sus mandamientos, para ponerlos por obra en la vida. Adorar a Dios, es decir, dar culto a Dios, al Dios vivo y verdadero. Con el paso del tiempo, ambas humanidades, la cainita y la setita, la impía y la piadosa, se mezclaron. Y esto produjo un desastre. Casi se extingue la línea piadosa. Nos dice Génesis 6, 1 al 3, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. He aquí el por qué se mezclaron ambas sociedades. Fue una mezcla de conveniencia de tipo matrimonial. Los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres, de los impíos, vieron que eran bellas y hermosas y las tomaron como mujeres. Esta mezcla
condujo a una relajación moral y espiritual, condujo a la pérdida de la piedad que tenía esta línea de creyentes que eran descendientes de Set. Solo Noé y su familia quedaron en la tierra como remanente de los justos adoradores de Dios. Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Solo Noé. Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Solo Noé y los suyos eran esa línea, ese remanente final, ese pequeño remanente de la línea piadosa. La mezcla de las distintas humanidades incrementó la maldad en forma extrema. La maldad de los hombres llegó al límite de corromper a la humanidad. Nos dice Génesis 6, 5 y 11, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Así era el mundo en los días de Noé. Y a Dios le dolió, le pesó en su corazón haber hecho al ser humano. Esto es un antropomorfismo, es decir, dar forma humana a una idea para que la podamos entender. En Génesis 6, 3 y 6 se dice que dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió tanto que Dios decidió destruir toda la vida de la tierra, tanto la humana como la vida animal. Génesis 6, 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, pues me arrepiento de haberlos hecho. Así pues, este era el plan de Dios para la humanidad en días de Noé. Destruir al hombre por su maldad. Y Dios comunicó a Noé sus propósitos de juicio para con la tierra. Pero también le comunicó sus propósitos de salvación. Dios anuncia a Noé que la paga del pecado es muerte. Génesis 6, 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero no solamente Dios anunció el juicio, el castigo sobre la maldad, sino que anunció su plan de salvación para librar del pecado y de la muerte. Y este plan de salvación lo encontramos brevemente en Génesis 6, 14 y 17. Hazte un arca de madera, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios iba a traer un diluvio. Y para preservar a Noé y a los suyos, para salvar a Noé y a los suyos, Dios le mandó construir un barco de madera. Dios anuncia desde siempre, desde los principios, que su salvación es para quien cree en Él, para quien tiene fe en Él. Pero no solamente para quien cree en Él y tiene fe en Él, sino también extiende esa promesa a la familia. Génesis 6, 18. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El propósito redentor de Dios es siempre familiar. Hechos 16, 30 y 31. El carcelero dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las mismas palabras que Dios dijo a Noé
se las diría miles de años después al carcelero de Filipos a través de Pablo. Dios promete que quiere ser el Dios de aquellos que creen en Él y de su descendencia, de sus hijos. Mediante la fe y la obediencia se obedece el mandato de Dios de prepararse para el fin. Noé obedeció el mandato de Dios y se preparó para el fin del mundo. El mandato de Dios era difícil de aceptar por un mundo incrédulo y materialista, porque significaba construir un barco en un monte, cuando nunca había llovido en la tierra. La humanidad de aquel tiempo no sabía lo que era la lluvia. Por tanto, todo lo que Dios le decía a Noé implicaba mucha fe. Génesis 6, 14 al 16. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, a un codo de elevación por arriba, y pondrás la puerta a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Génesis 6, 19 al 21 dice: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, de las bestias, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Así pues, Dios decidió el juicio del mundo, de la tierra, en tiempos de Noé, pero también proveyó un medio de salvación. Solo por la fe en la palabra de Dios se obedecería a su mandato. Y Noé obedeció fiel y puntualmente el mandato divino por su fe. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Así pues, Dios comunicó a Noé su juicio venidero, pero también su proyecto de salvación a través del arca. Y Noé comenzó a construir el arca. Y al tiempo que lo hacía, proclamaba a sus congéneres, a sus convecinos, que venía el fin del mundo. En 2 de Pedro 2, 4 al 5 se nos dice que Noé fue pregonero de justicia. Fue un predicador, un proclamador de la salvación a través del arca. Seguramente él pasó el tiempo construyendo el arca y diciendo: el que crea, el que se arrepienta, tiene un lugar en este barco, un lugar para la nueva tierra redimida que nos espera. Y nos dice 1 de Pedro 3:20 que los que en otro tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. El arca tardó muchos años en construirse, y con esos años Dios esperaba pacientemente que la humanidad oyera el mensaje de Noé. Y finalmente llegó el juicio anunciado al mundo. Y solo Noé y los suyos creyeron en el juicio venidero y en la salvación a través del arca. Y solo se salvaron los que creyeron a Dios y se prepararon obedeciendo y construyendo el arca de la salvación.
el mismo acontecimiento, el diluvio, que fue de muerte para unos, fue de salvación para otros por el arca, porque las aguas que ahogarían a muchos, las mismas aguas sirvieron para hacer flotar el arca con los redimidos, con los salvos dentro. En 1 de Pedro 3:20 se dice que por el arca pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Y en 2 de Pedro 2:4 al 5 se dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo de los impíos fue castigado con el diluvio. También hoy nosotros, los creyentes actuales del siglo XXI, esperamos un día de juicio final para el mundo. Y esta vez no será por agua, sino por fuego. En 2 de Pedro 3:9 y 10 se dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por tanto, el fin del mundo es un fin de fuego que ha de consumir este mundo. Y los que creen en el Señor, los que creen en Cristo, el cual es el arca de salvación provista por Dios hoy, para que todo aquel que oye el mandato de Dios del juicio venidero se prepare para el fin, creyendo en la persona y en la obra de Jesús. Dice Juan 3:16 y 36, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, hoy, como en los días de Noé, muchos tienen la oportunidad de prepararse para el fin del mundo. El fin del mundo que ha de llegar un día. Nadie sabe la hora, nadie sabe el momento, pero ese día llegará. En Mateo 24, 25 al 39 y 44 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero del día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, vosotros estad preparados. Igual que en los días de Noé, la gente vive hoy solo para lo terreno, lo temporal. Esta frase de comer, beber, casarse y darse en casamiento implica una actitud puramente horizontal, una actitud puramente terrenal de las personas, de vivir solo para lo terreno, lo temporal, para disfrutar de la vida, del mundo, para comer y beber, siguiendo el dicho, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y la gente que hace esto no piensa en Dios ni se prepara para el encuentro con Dios. Hemos hablado del mandato de prepararse para el fin. Y dijimos que en tiempos de Noé Dios decidió poner fin al mundo. Después del pecado la humanidad se dividió en sociedad impía y en sociedad adoradora de Dios. Con el tiempo ambas sociedades se mezclaron hasta quedar un pequeño remanente piadoso. La mezcla de las humanidades incrementó la maldad hasta la corrupción y a Dios le dolió
tanto que decidió destruir toda la vida de la tierra. Dios comunicó a Noé sus propósitos de juicio sobre el pecado mediante el diluvio y de salvación que libraba de la condenación y de la muerte a todo aquel que creía en él. A todo aquel que creía en él había un lugar en el arca. Para todo el que creía a las palabras de Dios a través de Noé, había un lugar en el arca. Pero la gente prefirió ocuparse en sus cosas y rechazar el mensaje de Noé. Mediante la fe y la obediencia, hoy se obedece el mandato de Dios de prepararse para el fin. Igual que entonces, hoy el mandato de Dios se obedece mediante la fe y la obediencia. Por la fe, Noé obedeció el mandato de Dios y se preparó para el fin del mundo, haciendo el arca y proclamando la buena nueva de salvación para todo el que creyera y obedeciera a Dios. El fin del mundo llegó en tiempos de Noé y solo se salvaron los que estaban dentro del arca. No había más salvación que a través del arca de Dios. El fin del mundo que esperamos nosotros hoy será por fuego. Y Cristo Jesús es el único arca de la salvación provisto por Dios. Todo el que oye a Dios y cree en Cristo es salvo. Dice Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para el fin que ha de venir sobre el mundo. Prepárate creyendo en Cristo. Si crees en Cristo, tienes un lugar, una plaza en el arca de la salvación de Dios. Que Él te bendiga. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú nunca castigas sin dar la oportunidad de oír tu mensaje, de escuchar tus palabras, que nos hablan de un arca de la salvación, de un propósito de salvación, de un medio provisto por ti para escapar de la ira venidera. Así como en días de Noé preparaste un refugio de salvación en el arca, hoy nos has preparado un refugio de salvación en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a estar en Cristo, a creer en Él, a creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que Él pagó nuestra deuda, que Él nos conduce a ti, oh Padre. Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a ti. Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ayúdanos, Señor, a creer todo esto para tener un lugar, un espacio en el arca de tu salvación. Y también, Señor, te seguimos dando las gracias por los enfermos que estás cuidando, que estás sanando. Gracias por aquellos que han podido superar operaciones y enfermedades diversas, que están sobrellevando los problemas de la vida, los avatares diversos por lo que a veces pasamos, Señor. Gracias, Señor, porque en ti están nuestras fuerzas. En ti confiamos, Señor. En ti esperamos. Gracias, Padre. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.